¿Cómo están? Bienvenida especial a los que se suman hoy a su primera clase, aunque esta es la segunda clase. Ok, una pregunta de la clase anterior. Alguien que no esté en el equipo de Teams, que esté por incluir la materia, que no aparezca todavía, al final de la clase te pones de acuerdo con Stalin para que te agregue el equipo de Teams. Te das tu dirección de correo para que te agregue. ¿Cómo es tu nombre? ¿Perdón? A ver si comenta otra. ¿Cómo es tu nombre? Ana Jaime. Bueno, bienvenido. Ok. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de la teoría de flexión de vigas. No sin antes darles dos anuncios. Número uno, ustedes ven que Stalin está grabando todas las clases. Todas las clases se están subiendo al equipo de Teams, tanto de este grupo como del otro. Es decir que usted va a tener al final del semestre 30 videos, más de 30 videos en una clase, 30 videos en la otra. Y la importancia de eso es que les sirva de referencia cuando ustedes vayan a estar estudiando. De repente dicen, oye, ese problema que hizo el profesor estaba interesante, no lo entendí muy bien. Usted agarra, corre el video, eso fue el minuto 32, el desarrollo del problema, y usted lo ve N veces. ¿Okay? Eso no significa que usted puede faltar, puede venir tarde, o tiene que seguir asistiendo a las clases. Es decir, el hecho de que se esté grabando las clases no es para que usted lo tome como un sustituto de la asistencia. ¿Sí me explico? Venga a las clases porque así puede preguntar, aclarar sus dudas. Usted está en su casa a las 2 de la mañana y se pone a ver los videos, ahí no le puede preguntar al video y diga qué fue lo que hizo ahí porque lo hizo de esa forma. ¿Cierto? Sin embargo, entendemos que en alguna situación, alguien por enfermedad, puede que tenga que ausentarse o por alguna otra razón y tiene acceso a los videos. También de referencia están las clases del otro grupo. Usted puede decir, me gustaría ver cómo explicó esto en el otro grupo. No todas las clases, a pesar de ser el mismo tema, resultan igualitas e idénticas, ¿no? Yo puedo utilizar de repente otra terminología, otros ejemplos, así que usted puede consultar ambas referencias. Entonces eso está subiéndose a diario. Al final del día Stalin sube el video de la clase y está disponible. Por favor, esos videos no los comparta por allí. No está autorizado usted para eso. Eso es para el beneficio de los estudiantes nuestros aquí en la UTEP. ¿Okay? Posteriormente vamos a hacer algunas cosas, vamos a tomar algunos extractos de las clases, vamos a hacer videos cortos del desarrollo de un ejemplo o de una teoría para tenerlos disponibles, y eso sí lo compartiremos a mayor escala. Sin embargo, es un proyecto a más adelante. Anuncio número 2. El día lunes y el día martes de la próxima semana vamos a estar haciendo ensayos de vigas de concreto en flexión. Y ustedes vieron el anuncio ya en Teams, ¿no? ¿Sí? El lunes y el martes, usted puede venir el lunes a las 2 de la tarde o el martes a las 2 de la tarde al laboratorio de estructuras y presencia de ensayo. Eso no forma parte de la evaluación del curso, sin embargo es fundamental que usted desde ahora vea el comportamiento hasta la falla de los elementos estructurales. ¿A quién le parece que eso es importante? Fundamental. Yo siempre he pensado que esta asignatura debería tener laboratorios prácticos, sin embargo no lo tiene, pero vamos a tratar de complementarlo de esa manera. Ahí vamos a hacer uso de conceptos que ya ustedes dominan, de flexión de vigas. Sin embargo, es importante que vean por qué aparece un tipo de fisura a lo largo del ensayo, cómo se van agrandando esas fisuras, se van convirtiendo en grietas, y cuál es el mecanismo de falla que va presentando la viga. Entonces, eso es fundamental. Si usted no puede venir el lunes, o puede venir el martes, o puede uno de esos 2 días, no hay problema. Son 2 vigas las que vamos a ensayar, es decir, el mismo ensayo lo vamos a repetir con 2 especímenes, uno el lunes y el otro el martes. No es necesario que vengan los 2 días, porque yo sé que algunos tienen laboratorio que les choca, entonces dicen, bueno, yo puedo ir el martes, vaya el martes. No, yo puedo ir el lunes, bueno, venga el lunes. Yo no puedo ir ningún día, Stalin lo puede grabar.
Bien, o sea, no es obligatorio. Sin embargo, es beneficioso para usted. ¿Quién va a ir? Ok, bien, ya, listo. Gracias. Ok, entonces vamos a entrar en materia. ¿Alguna pregunta de la clase anterior o relacionada con este tema? Ok, vamos entonces a continuar con el desarrollo de la teoría de flexión de vigas. Uno de los tópicos que mencionábamos en la clase anterior es que la viga, en su posición deformada, describe un arco de circunferencia. Y esa curvatura, o ese arco de circunferencia, ocurre en el plano vertical. Tal como lo estamos viendo aquí, tenemos una viga en canto libre, de manera que en el extremo izquierdo la rotación y el desplazamiento son iguales a 0. Si yo le aplico una carga P en el extremo derecho hacia arriba, obviamente la viga se va a deflectar con curvatura hacia arriba, con 0 desplazamiento y 0 pendiente aquí, y el desplazamiento máximo en el punto de aplicación de la carga. Si nosotros tomamos algún elemento diferencial de X en cualquier punto, vamos a ver que se produce un arco de circunferencia. Le hemos llamado delta S, porque es un elemento diferencial y por definición geométrica, nosotros sabemos que un arco de circunferencia, la longitud de ese arco de circunferencia es el producto del radio por el ángulo que sostiene. Rho por ds. Rho por dz produce ds. Tenemos un centro instantáneo de rotación, un radio de curvatura, y el producto del radio de curvatura por la amplitud angular produce nuestro arco de circunferencia o la longitud del arco de circunferencia. Entonces aquí hay conceptos que estamos señalando de manera explícita en cuanto a definiciones. Hablamos de radio de curvatura, hablamos de arco de circunferencia. Ambos son medidas de deformaciones. Y aquí vamos a listar ahora las medidas de deformaciones que utilizamos en la teoría de vigas. Fundamental. En la teoría de vigas, nosotros trabajamos geométricamente con la teoría de deformaciones pequeñas. ¿Qué permite la teoría de deformaciones pequeñas? Realizar aproximaciones geométricas simplificadas. La teoría de deformaciones pequeñas nos permite, en términos geométricos, realizar aproximaciones y simplificaciones. Entonces vamos a trabajar con simplificaciones geométricas. Que son muy útiles para lo que nosotros desarrollamos en términos matemáticos. Por eso las ecuaciones y formulación matemática que nosotros utilizamos van a ser relativamente simples, o menos complejas de lo que sería si no estuviéramos aplicando o si no aplicara la teoría de deformaciones pequeñas. ¿Qué entienden ustedes por la teoría de deformaciones pequeñas? ¿Qué les viene a la mente? Ahí no dice nada, pero dice. Sabemos que un objeto le hacen algún tipo de fuerza, y por teoría de deformaciones pequeñas quiere decir que estudiamos solamente lo que supuestamente debe estar pasando microscópicamente dentro del objeto. Cuando hablamos de teoría de deformaciones pequeñas no nos referimos a que vamos a estudiar microscópicamente algo. Por ejemplo, ahora que entraron estos dos compañeros, ¿ustedes vieron el incremento que hubo en la deformación de la losa cuando ellos caminaron por aquí? ¿Lo pudieron percibir visualmente? ¿Pero ocurrió o no? Sí. Y ahora que ellos se sentaron, hubo un incremento en la deformación total de la losa que sostiene a todo el mundo del salón, ¿sí o no? Sí. ¿Ustedes lo notan? No. Eso quiere decir que las deformaciones son imperceptibles para el ojo humano, pero están allí, están ocurriendo.
Y en el ensayo de vigas, por eso es muy importante que usted vaya, usted va a notar que las primeras fisuras en la viga van a aparecer sin que usted note un descenso importante en las deflexiones. Y ya la viga va a presentar agrietamiento. Lo que ocurre es que el ojo humano tiene limitaciones, obviamente. Por eso utilizamos instrumentos altamente sensibles para medir las deformaciones y para medir los esfuerzos que están siendo aplicados. Porque esos instrumentos, esa instrumentación, supera muchísimas veces la capacidad visual que tiene el ojo humano. Eso quiere decir que no porque usted no puede apreciar visualmente una deformación no está ocurriendo. ¿Cuántas cosas no ocurren en la vida sin que usted se dé cuenta? Yo no lo vi. Pero está ahí. Como cuando usted está haciendo una partida de ajedrez y alguien se le para al lado y oye, tiene un jaque mate en 3 jugadas. No lo veo por ningún lado. Y ocurre que en 3 jugadas le dan jaque mate a usted. La visualización es importante, sin embargo, tiene limitaciones. Entonces, en la teoría de deformaciones pequeñas, podemos realizar simplificaciones en nuestra formulación matemática de manera, y aquí viene uno de los aspectos más importantes de la teoría, yo puedo, sin tener que incurrir en un error sustancial, aproximar o igualar estas dos cantidades. En un arco de circunferencia pequeño, el elemento diferencial de longitud, porque aquí la variable longitudinal es x, de manera que delta x es un elemento infinitesimal en el sentido longitudinal del miembro, es aproximadamente igual al arco de circunferencia. Entonces aquí viene nuestra aplicación de la teoría de deformaciones pequeñas. Nosotros podemos este arco de circunferencia, que es infinitesimal, aproximarlo a un x. Aplicación de la teoría de deformaciones pequeñas. Entonces, dicho eso, podríamos reescribir nuestra ecuación ahora en términos de el inverso de ese radio de curvatura que simplemente lo conocemos como la curvatura. Y aquí vamos a listar nuestras medidas de deformación o relaciones de deformación medidas de deformaciones en vigas en flexión. Tenemos varias medidas de deformaciones en vigas en flexión. La primera que hablamos, las rotaciones. También conocidas como pendientes. Y aquí la estamos denotando por el ángulo Z. Para nosotros, nuestras variables van a ser X en el sentido longitudinal, Y en el sentido vertical o en el sentido de los desplazamientos. De manera que esta pendiente a la curva elástica la calculamos con la primera derivada, ¿verdad? De Y de X. ¿Eso de dónde viene? Pues si yo tengo un extracto de mi curva elástica y llevando una tangente en cualquier punto, aquí yo voy a tener mi rotación θ. Y esa rotación es la relación entre dy y dx en ese triángulo rectángulo que se produce. Entonces, teoría de deformaciones pequeñas nuevamente. La tangente de z sería lado opuesto entre lado adyacente, ¿cierto? Pero en la teoría de deformaciones pequeñas, la tangente y el seno de un ángulo es aproximadamente igual al propio ángulo. ¿Bien? ¿De acuerdo?
La tangente y el ángulo de su argumento en la teoría de deformaciones pequeñas son aproximadamente iguales. Otra medida de deformación son las curvaturas. Aquí les estamos llamando con la letra griega kappa. Nosotros lo vamos a denotar con la letra griega kappa o con la letra griega phi o psi, no recuerdo cómo se llama. Phi, digamos. En algunos textos usted va a ver que utilizan kappa, en otros utilizan phi, pero se refiere a lo mismo. Y las curvaturas van a ser el inverso de el radio de curvatura, tal como lo estamos planteando por definición. De manera que la curvatura tiene unidades. ¿Qué unidad tiene la pendiente? Es adimensional, porque es la relación de dos longitudes. Longitud entre longitud se cancela, ¿cierto? Esto es un diferencial de longitud y este también. Así que la rotación es adimensional. Es una medida angular. Usted lo puede expresar inclusive en grados o la puede expresar en radianes. Nosotros preferimos utilizar el radian porque es una medida más fácil de aplicar numéricamente. Posteriormente les voy a explicar por qué. La curvatura, por otro lado, tiene unidades del inverso de la longitud, porque el radio de curvatura es una longitud. Entonces la curvatura como tal tiene unidades de 1 sobre longitud. Ella guarda relación, ahora lo vamos a ver. Otra medida de deformación, que quizás sea la más importante para nosotros como ingenieros, son los desplazamientos. Ahora bien, la viga sufre desplazamientos en su formación en varias direcciones. La más importante para nosotros es la medida de desplazamientos verticales. ¿Ocurren desplazamientos horizontales? Sí, desde luego que sí, ocurren desplazamientos horizontales. Sin embargo, los desplazamientos horizontales no son tan importantes para nosotros como los desplazamientos verticales. A los desplazamientos verticales en vigas también se le conoce como deflexión o deflexiones. Y nosotros vamos a utilizar, ustedes ven ahí la variable y. Podemos utilizar y, voy a utilizar las variables que comúnmente ustedes van a encontrar en la literatura. Utiliza y o se utiliza 1 por el desplazamiento vertical. Entonces todas estas son medidas de deformación y ellas tienen relaciones entre sí y ya vamos a irlas viendo. Observen aquí que el radio de curvatura, si yo lo paso para acá, se convierte entonces en nuestra curvatura, y aquí tendríamos dz sobre dx. De manera que esta relación también la podemos escribir como dz dx, ¿cierto? ¿Lo ven? Y de igual manera, si nosotros este ángulo de rotación lo reescribimos como la pendiente, o la primera derivada, aquí vamos a terminar con una relación fundamental, que la curvatura es la segunda derivada de y con respecto a y. ¿Lo ven? Una derivada de una derivada, una segunda derivada. ¿En qué utilizamos o de dónde viene la aplicación del concepto de curvatura que usted conoce desde los tiempos que veía cálculo? Para encontrar el máximo o el mínimo de una función matemática cualquiera, ¿qué hacía usted? Hallarla, la primera derivada. ¿Por qué calculábamos un máximo o un mínimo con la primera derivada? Por
que es la pendiente en cualquier punto. ¿Y dónde se produce un máximo o un mínimo? ¿Dónde esa pendiente es igual a? Cero. Bien, veamos gráficamente eso qué significa. Yo tengo mi plano cartesiano, X y tengo digamos, un polinomio que haga. Ahí hay máximos, hay mínimos. Entonces, como bien acaban de señalar, para yo encontrar un máximo o un mínimo de una función matemática cualquiera, tengo que tomar la primera derivada. ¿Por qué la primera derivada? Porque nos representa la pendiente en cualquier punto. Ahora, si nos interesa el máximo o el mínimo, nosotros tenemos que encontrar aquellos puntos donde la rotación de la curva sea igual a cero. Aquí la derivada de la función la igualamos a cero y voy a encontrar como incógnita el punto para el cual ocurre esta igualdad. Y podríamos decir, bueno, aquí vamos a llamarle x máximo. Y aquí estaríamos encontrando cuando reemplazamos este valor de x en la función de esta curva. Cuando reemplazamos este valor en esta función, vamos a encontrar una y máxima, ¿cierto? ¿Cómo sé yo que he encontrado un máximo y no un mínimo? ¿Qué tengo que hacer? Volver a derivar. ¿Y qué nos indica si es un máximo o un mínimo? Veamos. Para saber si esto es un máximo o un mínimo, yo tengo que aplicar una segunda derivada. Y si esa segunda derivada es negativa, ahí yo he encontrado un máximo, ¿cierto? Entonces aquí, para encontrar un máximo se produce cuando la segunda derivada es negativa. Por otro lado, si yo tengo mi tangente por acá, igualo esto a 0, en este caso voy a encontrar la x para el cual se produce un mínimo, vamos a llamarle x mínimo, y aquí aparecerá, cuando reemplazo este valor en la función, va a aparecer entonces la ordenada mínima. ¿Cómo sé que es un mínimo? De la misma manera, aplicamos la segunda derivada y si ella tiene signo positivo, entonces ahí habremos encontrado un mínimo de la función. Esta segunda derivada que estamos calculando aquí no es otra cosa que el cálculo de una curvatura en ambas situaciones. Cuando estamos haciendo el cálculo de las pendientes, estamos determinando rotaciones. Y cuando estamos haciendo el cálculo de estas ordenadas, lo que estamos obteniendo son los desplazamientos, si esto fuera la curva elástica de una viga en flexión. Si esto fuera la curva elástica de una viga en flexión. De manera entonces que las curvaturas van a tener signos. Yo tengo curvatura positiva. Si la concavidad es hacia arriba, y tengo curvatura negativa si la concavidad es hacia abajo. Entonces, el signo de la curvatura nos va a indicar a nosotros si la función que estamos utilizando atraviesa por un mínimo o un máximo. En realidad, ahí tanto y max como y mínimo son máximos. Lo único que ocurre es que uno es positivo y el otro es negativo, ¿cierto?
tal cual lo hemos mencionado, cuando aplicamos la teoría de deformaciones pequeñas, aproximamos el arco de circunferencia a la variable infinitesimal longitudinal y podemos escribir la curvatura como el inverso del radio de curvatura y como la relación de dz sobre dy. Los signos de la curvatura, aquí se lo estaba presentando, ya lo había planteado en el tablero. Bien. Lo mencionamos bastante en la parte inicial del curso del semestre pasado. ¿Cuáles son las tres consideraciones fundamentales que nosotros debemos aplicar en todo análisis estructural? Número 1, equilibrio. Número 2, geometría. Compatibilidad geométrica. Ya comienza a desempolvarse un poco las neuronas. Y número 3, leyes constitutivas. La ley constitutiva inicial que nosotros aprendimos en la ley de Hooke, proporcionalidad directa entre esfuerzo y deformaciones unitarias. Perfecto. Ya están regresando las memorias y los recuerdos. Entonces, consideraciones fundamentales. En todo, para todo análisis y diseño estructural. Como bien señalaban ustedes, número 1, equilibrio. Número 2, compatibilidad geométrica. Pero compatibilidad geométrica ¿de qué? Porque de geometría podemos hablar mucho. Nos estamos refiriendo a compatibilidad geométrica de las deformaciones. También se le conoce como compatibilidad de deformación. Y número 3, lo que permite relacionar tanto las consideraciones de compatibilidad geométrica como la de equilibrio, que son las leyes constitutivas. Por ahora nosotros estamos empleando la ley de Hooke. Esfuerzo y deformación unitaria guardan una relación directa. Más adelante, cuando entremos a ver el tema de análisis plástico, que es el segundo tema que vamos a cubrir en el curso, vamos a ir más allá de la ley de Hooke, vamos a ver otras leyes constitutivas que ya no guardan relación directa entre esfuerzo y deformación unitaria. La ley de Hooke nos indica que esfuerzo y deformación unitaria están relacionados con una línea recta cuya pendiente es el módulo de elasticidad. Entonces vamos a empezar por la geometría. Vamos a empezar por la 2. Yo las pongo en ese orden porque así es como generalmente las recuerdan nuestros estudiantes. Le pregunto a un estudiante, ¿cuáles son las consideraciones fundamentales en todo análisis estructural? Yo no sé por qué lo primero que dice es equilibrio. Quizás haya un trauma por ahí con esta que hace que usted la recuerde de primero o la tenga muy presente. Y eso está bien. Estática es fundamental. Sin embargo, nosotros lo primero que hacemos en un planteamiento de un análisis de este tipo de sistema es aplicar la compatibilidad geométrica. Lo segundo que hacemos es aplicar leyes constitutivas y al final aplicamos equilibrio. Profesor, ¿por qué no lo puso en ese orden? Porque yo sé que ustedes no lo recuerdan así, ustedes lo recuerdan así. Okay. Pero vamos a iniciar con la compatibilidad geométrica. Principio de Navier-Bernoulli. Secciones planas permanecen planas. Es uno de los principios fundamentales
y en un principio geométrico. ¿Qué queremos decir con eso? Vamos a suponer que yo tengo un tramo de viga sometida a un par de momentos iguales y opuestos. Es decir, que esa viga, si está sometida a dos momentos M y N, está en flexión pura, ¿recuerdan, no? Flexión pura porque los dos momentos son iguales. De manera que si yo a esa viga, antes de aplicarle deformación, le dibujo dos secciones completamente planas y verticales que sean normales al eje neutro, y la rayo, tiro mi eje longitudinal y levanto estas dos secciones allí, y luego le aplico flexión, estas dos secciones que había dibujado en rojo ahora van a seguir siendo planas, pero van a rotar. Eso es lo que quiere decir gráficamente que secciones planas dibujadas antes de la deformación van a permanecer planas una vez se le aplica deformación en flexión. Siguen siendo planas pero rotadas. ¿Ok? Siguen siendo secciones planas pero rotadas. Como lo dice nuestra teoría de vigas, la viga en flexión va a describir un arco de circunferencia. El eje neutro va a mantener su propia longitud, no va a sufrir deformación porque el eje neutro no está recibiendo ¿qué cosa? Esfuerzo, exactamente. Si no tengo deformaciones, si las deformaciones son cero, los esfuerzos son cero. Lo que no se deforma no experimenta esfuerzo. Es así de sencillo. ¿Bien? Entonces, si en el eje neutro los esfuerzos son iguales a cero, también son cero las deformaciones y viceversa. De manera que el arco de circunferencia en el eje neutro no cambia de longitud, pero sí cambia de longitud cualquier fibra que no esté en el eje neutro. Si yo me desplazo ahora una distancia y hacia arriba desde el eje neutro y dibujo otra línea azul, esa línea azul sí se va a deformar. ¿Sí? Sí va a sufrir, en este caso, una elongación o un acortamiento. Un acortamiento. Gráficamente, como lo estamos apreciando aquí, por encima del eje neutro vamos a tener compresión, de manera que esa línea azul va a deformarse axialmente con un acortamiento. Aquí se produce un arco de circunferencia. Vamos a plantear. Aquí tenemos un arco de circunferencia de X. Y nosotros sabemos que si aplicamos geometría, ese arco de circunferencia de X va a ser ρ por dz, ¿cierto? Pero al punto donde yo tengo mi línea azul ahora trazada, yo tengo un arco, un radio de curvatura reducido, ¿cierto? Esta cotación en roja ahora tiene un radio que es igual a ρ menos y, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, la longitud de esta línea azul ahora va a ser igual a su radio, ρ menos y, por el mismo dc, ¿cierto? ¿Sí o no? Originalmente, la longitud de la línea azul y la longitud de delta X eran iguales, ¿cierto? Pero ahora la longitud de la línea azul y el dx son diferentes. ¿Bien? Entonces, la línea azul tenía una longitud inicial que va a ser igual a Lx, y ahora va a tener una longitud final que es igual a ρ menos y por dc. ¿Cómo definimos nosotros la deformación unitaria? En concepto a que es igual una deformación unitaria.
¿A qué conocemos nosotros como deformación? ¿Qué es una deformación? ¿Cómo se llama este curso? ¿Mecánica de cuerpos qué? Nosotros nos vamos a pasar hablando de deformaciones hasta que, posiblemente hasta que usted se jubile de esto, o hasta que se dedique a otra cosa. La deformación es, por definición, ¿y cuántos conceptos hemos mencionado desde el día 1 hasta el día 2? Un montón, ¿verdad? Un cambio de forma. Fíjense que todo en ingeniería tiene definiciones simples. La gente piensa que la ingeniería es compleja. No, realmente la ingeniería es algo simple. Como cualquier cosa que usted no entienda, aunque sea simple, para usted va a ser compleja, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando usted la domina y, bueno, pero esto es sencillo, usted agarra a un niño de secundaria con un problema de álgebra y dice, por favor, venga acá mamá, yo te voy a enseñar cómo funciona. Para usted eso es simple, para él eso es complejo. Pero en realidad es simple. En realidad es sencillo. Una vez se domina. Entonces, por definición, la deformación unitaria, sabemos que es la deformación entre la longitud original que tenía el cuerpo. Es decir, que la deformación unitaria tiene unidades adimensionales. Entonces, si este parámetro es adimensional, quiere decir que tanto el esfuerzo como el modo de elasticidad tienen la misma unidad. Porque épsilon es adimensional. Entonces, la deformación, aquí le llamé delta, es un cambio de forma, es la relación que hay entre la longitud final y la longitud original, ¿cierto? Entonces, si nosotros aquí ahora reemplazamos L sub 0 por dx y por ρ por dz y L final por ρ menos y por dz, aquí nos vamos a encontrar con que puedo relacionar todas estas variables en términos de la curvatura y en términos de las rotaciones. Veamos cómo queda nuestra formulación. Aquí ya está aplicado las relaciones. Si allá arriba ahora nosotros reemplazamos la longitud final y reemplazamos la longitud original aquí y acá, ¿qué va a suceder? Bueno, aquí me va a quedar ρ por dz, pero ρ por dz, ¿qué cosa es? ρ por dz es de x, ¿cierto? ¿Lo ven? ρ por dz es de x, es decir que ρ por dz es de x, que aquí lo tengo, y por dz negativo, y aquí tengo dx, así que ese dx menos el otro dx se cancela. Y el que tengo en el numerador con el del denominador también se cancela. Y al final de cuentas nos queda que la deformación unitaria va a ser igual al negativo de la curvatura por la distancia y medida desde el eje. Entonces, podemos decir que nuestra deformación unitaria epsilon x, ¿por qué x? Porque está en el sentido longitudinal. Fíjense que por ahora estamos midiendo deformaciones axiales. Y a mí no me interesa eso, a mí me interesa la vertical. Pero vamos a llegar allá. ¿Ok? Esto es el negativo de la curvatura por y. También le podemos llamar a la curvatura, recuerden,
por la letra firme. Si observamos esta relación, podemos automáticamente darnos cuenta de que si yo tengo una viga en flexión, voy a tomar un tramo de viga, por aquí viene mi eje neutro. Voy a ver que hay una variación lineal. Esta es la ecuación de una línea recta, nuevamente, ¿cierto? Esta es la ecuación de una línea recta, donde la pendiente ahora es capa o la curvatura. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces, secciones planas permanecen planas significa que mi diagrama de deformaciones unitarias es aquel que se produce cuando una sección plana rota producto de el momento aplicado. Vamos a tener un momento aplicado. Entonces esta sección plana va a rotar en el mismo sentido del momento aplicado. Por lo tanto, aquí yo voy a tener mi rotación, que le estamos llamando curvatura. Y a partir de cualquier distancia y, positiva o negativa, podemos determinar nuestras deformaciones unitarias. Epsilon. Entonces, en un diagrama de deformaciones unitarias, lo que rota la sección transversal es la curvatura. La rotación de la sección transversal es la definición geométrica del concepto de curvatura. Vamos a colocar aquí, este es nuestro diagrama de deformaciones unitarias. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, Sí. ¿puedes repetir lo que acabo de decir? Sí, diagrama de deformaciones unitarias. No, antes de llegar a eso, sobre que mis líneas rectas no siempre son rectas, siempre hay... Si yo grafico esta función matemática, esta es la función matemática de una línea recta, ¿bien? Cuya pendiente es la curvatura y la distancia ya la estoy midiendo del eje neutro. Entonces, en cualquier punto, más allá del eje neutro, hacia arriba o hacia abajo, voy a tener mis deformaciones unitarias epsilon n. Lo que rota la sección transversal es la curvatura. ¿Se comprende el concepto? Sí. Esta es la ecuación de la curvatura. Observen, como decíamos anteriormente, la curvatura tiene signo. Ella puede ser positiva o puede ser negativa. La distancia y también va a tener signo. Y puede ser positivo o negativo. Curvatura positiva produce concavidad hacia arriba, curvatura negativa, concavidad hacia abajo. La distancia y va a ser positiva, medida hacia arriba, la distancia y va a ser negativa, medida hacia abajo. ¿Qué tipo de curvatura produce este momento? Una curvatura positiva, ¿cierto? Curvatura positiva. Y si la distancia y es positiva hacia arriba, positivo con positivo, positivo, y con este negativo queda negativo, quiere decir que las deformaciones, en este caso por encima del eje neutro, van a ser negativas, de compresión. Entonces esto queda ya toma cuidado la ecuación toma cuidado del sentido de compresión o de tensión que puedan tener las deformaciones. Por lo tanto, deformaciones unitarias positivas serán tensión y negativas serán compresión, dependiendo del signo de las curvaturas y de la distancia aquí. Esto es fundamental. Ahora bien, ¿cómo pasamos de nuestro diagrama de deformaciones unitarias a un diagrama de esfuerzos? Ya aplicamos compatibilidad geométrica, ya salimos de esta consideración número 2.
El principio de Javier Bernoulli, que secciones planas permanecen planas, es la compatibilidad de las deformaciones que acabamos de aplicar. Sección plana, permanece plana, pero rotada. Lo que rota ella es la curvatura. Así usted se lo aprende. Para pasar de deformaciones unitarias a esfuerzos, lo único que tenemos nosotros que hacer es tomar nuestro diagrama de deformaciones unitarias, multiplicarlo por el módulo de elasticidad y obtendríamos un diagrama de esfuerzo. Yo puedo plantear aquí un diagrama de esfuerzo que geométricamente va a lucir idéntico al diagrama de deformaciones unitarias, solo que con flechitas que van a indicar la dirección de los esfuerzos. Esto sería nuestro diagrama de esfuerzos. Ahora, esfuerzos normales, porque la flexión eso es lo que produce esfuerzos normales. Y en cualquier punto de nuestro diagrama de esfuerzos yo puedo obtener mi esfuerzo horizontal en la dirección X, observen, es X, y va a ser el producto del módulo de elasticidad por la deformación unitaria, aplicando ley de Hooke. Ya, eso es la aplicación del tercer concepto. Transformamos las deformaciones unitarias en esfuerzo mediante el uso de la ley de Hooke. Eso quiere decir que aquí lo voy a tener que mis esfuerzos van a ser iguales a esta relación, multiplicando la deformación unitaria por el módulo de elasticidad. Veamos en términos dimensionales la veracidad de esta ecuación. ¿Qué unidades tiene la curvatura? 1, 3 longitud. ¿El módulo de elasticidad qué unidades tiene? Unidad de esfuerzo, ¿verdad? Fuerza por unidad de área, y esto es una longitud, ¿verdad? Esta longitud se cancela con la del denominador y me queda que esfuerzo y módulo de elasticidad tienen la misma dimensión, ¿verdad? Ok. Aquí tenemos gráficamente la esquematización de la ecuación de la ley de Hooke, válida para materiales linealmente elásticos. Ahí hay dos términos: material linealmente elástico. Lineal viene de la línea recta en la relación esfuerzo de formación unitaria. ¿Y elástico qué quiere decir? ¿Okay? Un material es elástico cuando al ser descargado recupera el 100% de su forma original. ¿Okay? ¿Cierto? Un material es inelástico, como veremos más adelante en la segunda parte del curso. Un material es inelástico cuando al ser descargado queda con deformaciones permanentes, lo que se conoce como daño estructural. Ok, entonces por ahora nosotros estamos trabajando con materiales linealmente elásticos. ¿El concreto es un material linealmente elástico? ¿Qué opinan? No. ¿Y por qué usamos la ley de Hooke en el concreto? Si usted con tanta seguridad me acaba de decir que no es un material linealmente elástico. ¿Qué es un material homogéneo? Un material homogéneo es aquel, como en química, ¿no? Una solución homogénea, ¿qué cosa es? Que no importa qué muestra usted obtenga de ella, su composición química es la misma, ¿cierto? Un material homogéneo es un material que en toda su extensión mantiene las mismas propiedades, la misma composición
química, el mismo arreglo cristalográfico de sus moléculas, es un material homogéneo. Uniformidad. El concreto que lleva cemento, arena, piedra, agua, aire, aditivos, ¿lo podemos considerar como un material homogéneo? Por ningún lado. Es lineal, es elástico, nada de eso. Sin embargo, nosotros utilizamos todas estas teorías en las estructuras de concreto reforzado. ¿Por qué? Porque somos unos mentirosos. La respuesta está en esta palabra. Al ingeniero le encanta la simplificación. Y cuando no sabe algo comienza a interpolar, no interpola entre estos valores y por ahí está la cosa. Es genial en ese tipo de cosas. Y lo que no sabe se lo va inventando y ahí por ahí va, ¿no? A veces le sale bien, a veces, mira, que la pegué. Yo tenía idea, ¿no? Yo voy a pensar que está así. ¿Ok? Y eso está bien, hasta cierto punto. Entonces, en la teoría de materiales como el concreto reforzado, nuestras teorías son altamente aproximadas. Y la aproximación es tan buena que, fíjense que difícilmente algo se cae. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Con qué cubrimos nosotros las incertidumbres? Palabra que mencionábamos bastante el semestre pasado. Con factores de seguridad. Con factores de seguridad. Mientras más grande es la incertidumbre, mayor es el factor de seguridad. Como cuando ustedes en su curso de geotecnia le enseñan a diseñar las fundaciones de un edificio, usted verá que allí la capacidad de soporte del suelo se suele utilizar un factor de seguridad de 3, uno de los factores de seguridad más altos que hay. Tiene que agarrar la capacidad que dicen los ensayos de laboratorio y usted dice, no, yo no voy a utilizar el 100%, yo voy a utilizar nada más un tercio de esa capacidad para cubrirse con un factor de seguridad importante. Mientras menos incertidumbres haya, usted puede utilizar factores de seguridad más bajos. Hay cosas que se pueden diseñar con factor de seguridad de 2, hay otras con 1.5, hay otras con 1.2. Lo que no debiera nunca es diseñar con un factor de seguridad de 1, porque usted está diseñando para que la cosa falle. ¿Okay? Entonces, los códigos de diseño toman en cuenta todo eso. Bien, entonces, materiales linealmente elásticos, nosotros trabajamos con la ley de Hooke, que es la ley constitutiva más simple que existe. Y aquí tenemos nuestros diagramas de deformaciones unitarias y cómo pasamos al diagrama de esfuerzo mediante una operación muy simple de multiplicar todas las ordenadas del diagrama de deformaciones unitarias por el módulo de elasticidad. Y obtenemos nuestro diagrama de esfuerzo. Y aquí está la relación. Nos falta la tercera consideración, que es el equilibrio. Aquí también, por supuesto, nosotros vamos a tener esfuerzos de compresión y esfuerzos de tensión dependiendo del signo que tengan dichos esfuerzos. Apliquemos equilibrio. Y nosotros en el equilibrio vamos a aplicar tanto sumatoria de fuerzas horizontales, igual a 0 por ahora. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio existen en un elemento estructural tridimensional? 6 ecuaciones de equilibrio, perfecto. 3 de fuerzas y 3 de... Tenemos sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z, y lo mismo con los momentos, sumatoria de momentos en X, Y y Z. Y usted tiene 6 componentes, 6 vectores. Por ahora, nosotros vamos a trabajar con 2 de esas componentes. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas horizontales, porque en ese sentido están actuando todos nuestros esfuerzos. Pero también vamos a hacer
sumatoria de momento alrededor del eje Z, que es el eje transversal al tablero, que es el eje de la flexión. Usted lo ve aquí denotado en el sentido de la sección transversal. Aquí vendría nuestro eje longitudinal X saliendo del tablero, ¿sí? El eje longitudinal, y estamos viendo la viga en sección transversal. ¿Se comprende? Aquí tendríamos el momento actuando, y ese momento, según la regla de la mano derecha, está actuando en la dirección Z, ¿cierto? Como momento en la dirección Z. Aquí tengo compresión en la zona superior y voy a tener tensión en la de abajo. ¿Me siguen, cierto? Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Yo tomo un elemento diferencial de área y en ese punto va a estar actuando un esfuerzo. Si hago sumatoria de fuerzas, yo puedo reemplazar la fuerza por su equivalente, sabiendo que, ¿qué cosa es una fuerza? Es un esfuerzo por un área, ¿verdad? Si recordamos la definición de esfuerzo, la intensidad de la fuerza. Entonces yo puedo escribir la fuerza como el producto del esfuerzo por el área. Si son fuerzas en X, sería el esfuerzo en X. ¿Sí? Y el esfuerzo en X ya lo tengo aquí denotado. De manera que si yo lo que tengo es un elemento diferencial de área, allí en realidad lo que tengo es un diferencial de fuerza. ¿Cierto? Porque tengo un diferencial de área. En ese punto, delta A, diferencial de área, de X de Y, tengo un esfuerzo sigma X, de manera que el producto de el esfuerzo por un diferencial de área por un diferencial de fuerza. Y si yo lo que necesito es la fuerza total, ¿qué debo hacer? Sumar todas esas fuerzas que se producen aquí, ¿verdad? Y esa sumatoria es una integral. El concepto de integral, fíjense que nosotros pasamos de una sumatoria de fuerzas, lo estamos llevando a una integral. Le decía al grupo de ayer, ¿usted sabe por qué el símbolo de la integral tiene esa forma? ¿Por qué es una S, exactamente. Es una S estilizada, ¿sabía eso? Si sabía que esa representación es una S estilizada, usted tuvo un buen profesor de matemáticas, un buen profesor de cálculo. Si no, vaya y apedréele la oficina. Y ni eso, porque el profesor no está obligado a enseñarle todo. Ambas son sumatorias. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellas? ¿Qué tipo de sumatoria es esta? Repaso de matemáticas. Esta es una sumatoria discreta. ¿Y esta es una sumatoria de qué tipo? La sumatoria discreta también utiliza una letra S, esta letra sigma mayúscula en el alfabeto griego. ¿Cierto? Esta es una S en el alfabeto romano nuestro, pero una S estilizada. ¿Cómo se llama esta sumatoria? Sumatoria continua. ¿Cuándo utilizamos una y cuándo utilizamos la otra? En estática, cuando tenemos múltiples fuerzas independientes, hacemos ecuaciones y las sumamos de manera individual. La sumatoria discreta se utiliza para funciones discontinuas. Como cuando yo tengo fuerzas independientes actuando sobre un cuerpo. Cada una es independiente de la otra, ahí no hay continuidad, yo tengo que sumarlas de manera independiente cada una. Pero aquí si tengo una sola función, como estoy representando todo esto con una sola función, la sumatoria que aplica es una sumatoria continua conocida como integral. La derivada es una pendiente, la integral es una sumatoria. Entonces, si aquí reemplazamos ahora el esfuerzo por su equivalente, que ya lo tenemos definido,
voy a encontrarme con varias cosas que pueden salir de esta integral de área. ¿Por qué integral de área? Porque yo tomo un diferencial de área. Entonces, si yo quiero la sumatoria completa de fuerza, tengo que integrar sobre todas esas áreas y eso me hace transformar esta integral a una integral de área, o integral sobre todo el área de la sección transversal. ¿Qué parámetros son constantes y pueden salir de la integral? La curvatura es la misma a lo largo de toda el área, ¿cierto? La curvatura es constante, sale de la integral. El módulo de elasticidad ni se habla, ¿no? Él es constante, sale también. ¿Qué me queda entonces? Si kappa y E salen de la integral y eso está igualado a 0, se cancelan. Entonces me queda el primer momento de área, que es lo que está en la integral, igualado a 0. Este parámetro se conoce como primer momento de área. ¿Por qué se le llama primer momento de área? Porque es el área por un brazo. Y esa es la definición de primer momento. Área por distancia es un primer momento de área. Fuerza por distancia es un momento de una fuerza. Aquí estamos hablando de un momento de una. Y al igualarlo a 0 quiere decir eso entonces que el eje neutro está localizado en el centroide o en el centro geométrico de la sección transversal, y esto solo es válido para materiales linealmente elásticos, porque hemos aplicado la ley, y solamente es válido en ausencia de cargas axiales. Desde el momento que a nuestra viga le aplicamos una carga axial, ya el eje neutro no puede estar en el centroide de la sección transversal. Desde el momento que la ley constitutiva deja de ser la ley de Hooke, el eje neutro no puede estar en el centroide geométrico de la sección. Por esto esta aclaración de la limitante que tiene nuestra teoría de viga. Es válida siempre que se cumplan estas dos consideraciones. Preguntas hasta aquí. Hemos aplicado equilibrio de sumatoria de fuerzas. Vamos a hacer lo propio con sumatoria de momentos. Así como hemos aplicado sumatoria de fuerza, vamos a aplicar ahora sumatoria de momento. De manera que fuerza por distancia me produce un momento. Y si esta fuerza es diferencial, lo que estoy obteniendo entonces es un diferencial de momento. Nuevamente, si ahora reemplazamos el esfuerzo por su equivalente, curvatura, módulo de elasticidad, distancia y, con esta otra y me queda al cuadrado. Y por definición, aquí de esta integral, tanto la curvatura como el módulo de elasticidad salen por ser constantes. Me queda este parámetro que lo representamos como el momento de inercia. Momento de inercia es una manera bastante simplificada de referirnos a este parámetro. En realidad, ¿su nombre correcto cuál es? Segundo momento de área. ¿Por qué? Porque la distancia o el brazo ahora está al cuadrado. Entonces hay una diferencia entre el primer momento de área, donde el brazo es lineal o a la primera potencia, y el segundo momento de área, donde la distancia está al cuadrado. ¿Qué unidades tiene el momento de inercia? Longitud a la cuarta. Longitud a la cuarta. De manera que aquí llegamos a una relación que conocemos como la ley de Hooke en flexión. Si nosotros graficamos el momento versus la curvatura, ya sea que utilicemos kappa o phi, vamos a encontrar esta relación. Aquí tendríamos la ley de Hooke aplicada exclusivamente para elementos en flexión. Esta es nuestra ley de Hooke en flexión. Y es la relación que tenemos aquí. Entonces ya nos vamos acercando
a una relación en donde yo puedo, a partir de momentos aplicados, encontrar una respuesta. ¿Recuerdan la analogía que hacíamos de acción, propiedad y respuesta? Aquí está representado en esta ecuación. La acción viene dada por los momentos, esto viene del diagrama de momentos, producto de las cargas. La propiedad ahora es el producto del módulo de elasticidad y el momento de inercia. Y la respuesta es una curvatura, que es una de las medidas de deformación de las que hablamos. Aquí tenemos nuevamente nuestra relación acción, propiedad, respuesta. No está en el orden, pero está ahí todos los parámetros. El producto del módulo de elasticidad y el momento de inercia se conoce como rigidez flexional. Acción, propiedad, respuesta. Ley de Hooke en flexión. Entonces ya yo a partir de mis momentos puedo encontrar mis deformaciones. ¿Por qué? Porque por aquí está metido que la curvatura es la segunda derivada de la deflexión con respecto a él. Entonces, acabo de encontrar también una ecuación diferencial que me permite relacionar momentos con deformaciones. ¿Cuáles deformaciones ahora? Los desplazamientos verticales. ¿Bien? Y esta ecuación diferencial es la que utilizamos en el método de la doble integral. ¿Recuerdan eso? Bien. Relación entre los momentos y las curvaturas. Pues los momentos también son positivos o negativos y las curvaturas vienen a raíz de ello. Eso quiere decir que momentos positivos, como estos, son momentos positivos, producen curvaturas positivas. Momentos negativos producen curvaturas negativas. Una manera sencilla, que lo explicaba en el otro grupo. Yo tenía una profesora que esto nos lo explicaba con carita feliz y carita triste. Y ella decía, bueno, en la vida, ¿qué cosas lo hacen a usted feliz? Los momentos felices, ¿no? ¿Verdad? Los momentos positivos en su vida producen felicidad y producen sonrisa. Momentos positivos, momentos agradables, fin de semana en la playa con sus amigos y su familia, ¿qué cosa puede ser más feliz que eso? ¿Verdad? Con este sol está saliendo este día, ¿cuántos no preferirían estar en una playa ahora mismo? Sea sincero, una playa, con un cooler con su bebida favorita. Sí, yo también. Pero la disciplina me obliga y a ustedes también a estar aquí. Ya va a haber tiempo para eso. ¿Ok? Porque si usted trabaja duro, también debe disfrutar duro. Es lo lógico, ¿no? Si no, ¿cuál es el propósito? Momentos positivos producen curvaturas positivas y también, ¿qué cosa lo ponen a usted? Usted se esforzó para el examen, se trasnochó, se preparó y el profesor puso 5 problemas que usted no tenía idea cómo hacerlos. Usted está pasando por ese momento negativo, ¿sí o no? ¿Sí? Y usted sale de aquí, que si su familia le dice nos vamos para la playa, mañana dice lárguense ustedes. ¿Verdad? Normal. Ahora el ingeniero tiene que trabajar con ambos. Y si usted espera que la felicidad venga de afuera, usted no va a tener felicidad nunca. ¿Sí o no?
Según la mitología, la felicidad la escondieron para que los seres humanos no la encontraran. Y adivina dónde la escondieron. En el sitio donde nadie iba a buscar. ¿A dónde cree que la escondieron? La pusieron en el corazón de cada uno. Y la gente se mata buscando la felicidad por ahí, cuando la felicidad viene de adentro. Filosofía, ¿no? Tú no me haces feliz. Sí, esa persona no está para hacerlo feliz a usted. Porque es imposible hacerlo feliz a usted si usted no es feliz internamente. ¿Verdad? ¿Le pasa o no le pasa? O sea que aunque a usted le pongan 5 problemas que usted no sabe resolver, usted sale así. ¿Verdad? Porque su felicidad no depende de lo que haga el profesor. Y usted sale ahí más reído y yo no tenía idea cómo hacer esos 5 problemas. ¿Por qué sale contento? ¿Por qué debería salir contento? ¿Por qué? Porque todavía hay otro examen. ¿Por qué? Porque todavía hay otro examen. Sí, está bien. Siempre sale el día, al día siguiente sale el sol de nuevo. ¿Por qué de salir contento? Porque se esforzó. ¿A quién le gusta el deporte? A mí me encanta el deporte, me gustan todos los tipos de deportes, tengo mis favoritos. Porque en el deporte uno ve como lo que ocurre en la vida en 2 horas, ¿no? ¿Verdad? En 2 horas. Un equipo va perdiendo, de repente se ponen pilas y ganan. Y la gente dice remontada inesperada. ¿Pasa o no pasa? ¿Sí? Estás jugando dominó con sus amigos y le tocaron todos los dobles, ¿no? Mira la mano que me tocó. Tira lo que tú puedas allá para ver qué hacer. Pero de repente los otros jugaron algo mal y usted dice aquí pam, 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 pam y ganaron. ¿Pasa o no pasa? ¿Por qué debe salir contento? Así como en el deporte, la gente dice se gana y se pierde, ¿sí o no? Pero en realidad ese es un eslogan un poco traumático para alguna gente, porque cuando dice cuando me toca perder me pongo triste, ¿no? En el deporte se gana o se aprende. Y ambas cosas son buenas, ¿sí o no? Aunque usted le pongan 5 problemas que usted no sabe resolver, usted sale así porque usted dice, hoy me tocó ¿qué? Aprender. Porque si usted lo saca todo bien, realmente ahí lo único que usted hace es comprobar que sabía hacerlo. Como cuando mis estudiantes de tesis vienen y me dicen esto no sale, pero están aprendiendo, ¿no? Pero ya llevo 2 meses en esto. Dale, sigue trabajando. Ya yo voy a dejar esto, ya llevo 4 meses en esto, profesor, y esto yo no avanzo. No, pero mira todo lo que has desarrollado. Ya debe estar muy cerca de lo que no funciona porque has tratado todo lo que es. Ya debe estar cerca de lo que funciona porque has tratado todo lo que no funciona, ¿no? Pero por eliminación simple debe estar cerca de. Pero mira todo lo que has aprendido. Y de repente 2 semanas después se encuentra la solución. Entonces, así como en el deporte, en la universidad se gana y también se aprende. Yo le entrego su 28 cuando termina el examen y se está contento porque aprendió, ¿verdad? Que todavía me falta seguir aprendiendo. Ese sale del examen chulo. ¿Cómo aprendí bastante hoy? Y a veces es una lección que nos da la vida y que nos golpea a veces cuando somos muy orgullosos. En el boxeo usted nota, los boxeadores suelen ser por lo general bastante bocones y fanfarrones. ¿Usted ha notado eso? Yo no sé por qué, pero en ese deporte está eso, ¿no? Usted ve cuando entrevistan a un tenista bien, lo bien que se conduce y habla, y es muy correcto y agradece y exalta al rival y todo. Pero cuando entrevistan a un boxeador comienza sí, una cosa es un tenis y otra cosa es un boxeador. Pero ambos son deportes, ¿no? Yo disfruto viendo ambos. Entonces,
El boxeador llega y comienza a estar invicto, 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 y le está ganando a todo el mundo. ¿Y qué comienza? El ego comienza a treparse. De repente aparece un desconocido y le gana, y lo noquea. Porque no se preparó, porque se confió, porque su orgullo estaba allá arriba, y con ese rival que me buscaron, yo ni tengo que entrenar. Y lo regresan allá, ¿no? Eso pasa con todo el mundo. Así que aquí, como en el deporte y cualquier otra cosa, pues usted tiene que lidiar con ambas situaciones. Y esto es un recordatorio de que siempre es así. ¿Okay? Siempre es así. Su motivación viene de adentro, no de lo que pase externamente, ¿no? Que todos fracasamos, sí, todo el mundo. Todo el mundo. No hay nadie que no haya experimentado algo, que no haya encontrado obstáculos. Eso no existe. Si usted no le va bien en algunas asignaturas o en un examen, no se desanime, siga intentando, ¿no? Siga intentando. ¿Sí? Usted quiere graduarse en 5 años, ¿quiere gustaría graduarse en 5 años? ¿No? Pero eso no va a ser posible. Y para algunos ya no es posible. El promedio de nuestros estudiantes, en promedio, nosotros tenemos estadísticas de muchísimos años, es que los estudiantes de esta carrera de ingeniería civil en promedio se gradúan como de 8 años. En promedio. ¿Promedio qué significa? Que hay algunos que sí terminan en 6, pero hay un montón que terminan en 9, 10 y etc. Pero terminan, ¿no? ¿Dónde va a estar usted? Yo no sé. Lo importante es seguir y seguir hasta que lo logren. Hasta que lo logren. Quisiéramos que el promedio estuviera más bajo, ¿no? Oye, que fuera 5.5, 6. Quisiéramos eso. Pero la realidad nos dice otra cosa. Es lo que es, ¿no? Y con eso hay que seguir, ¿no? Lo que pasa es que usted pone los exámenes muy duros, por eso que la gente se queda y no tienen. Pero hay que ponerle nivel a la cosa, ¿no? ¿Sí? Cuando las autoridades dicen que esta es la mejor universidad del país, es cierto, esta es la mejor universidad con los mejores estudiantes del país, ¿no? Queremos creer que eso es así, ¿no? Queremos creer que es así. Y usted todos los días de la mañana dice, voy para la mejor universidad del país, porque yo estoy entre los mejores estudiantes del país, tengo los mejores profesores del país. Y ojalá eso sea así, ¿no? Y es un esfuerzo de todos. Ok, entonces aquí cuando ahora tomamos esta relación, observe lo que hacemos, y reemplazamos aquí la curvatura, fíjense lo que ocurre. Al reemplazar la curvatura por la relación momento entre rigidez flexionante, se cancelan los módulos de elasticidad y nos queda la ecuación que utilizamos para calcular esfuerzo. Y aquí entonces obtenemos la ecuación de esfuerzo. De esta ecuación sabemos que los momentos pueden ser positivos o negativos y la distancia y también puede ser positiva o negativa. ¿Qué signo tiene el momento de inercia? Positivo. Siempre una cantidad positiva. Si usted calcula el momento de inercia le da negativo, ni siga, ¿no? Ni siga, pues eso no está bien. De manera que aquí los esfuerzos pueden ser de compresión o de tensión dependiendo del signo que resulte de la combinación de estas variables. Pregunta hasta aquí. Sí. Un poco más arriba en la gráfica esa de... sí, es un poco más abajo. En la de momento positivo y negativo. Sí. ¿Por qué, cómo se dice, un momento, por qué aparece ahí que el momento negativo, digamos, está en sentido anulado? Bien, el
carácter positivo o negativo del momento viene dado por el sentido de la flexión que produce. Por el sentido de la flexión que produce. ¿De acuerdo? Sí. El carácter negativo del momento va a venir por el sentido de la flexión que también produce. Un momento positivo produce concavidad hacia arriba y un momento negativo produce concavidad hacia abajo. Mi profesora, que le gustaba también explicar con muchas analogías gráficas, y decía, imagínense que el sentido de la flexión es un balde que usted le va a agregar agua. Si usted agrega agua aquí, él recoge agua, ¿sí o no? Se puede acumular agua ahí, ¿no? Pero si lo voltea, ¿qué ocurre con el agua? Se pierde, ¿no? Entonces, un momento positivo recoge agua, un momento negativo bota agua. Como usted quiera verlo, le ayuda, ¿no? El ingeniero es muy gráfico para visualizar las cosas. Bien. Los valores máximos de esfuerzo se van a producir en las fibras más alejadas del eje neutro. De manera que aquí arriba nosotros vamos a tener el esfuerzo máximo de compresión y acá abajo tendríamos el esfuerzo máximo de tensión. Y ellos van a ocurrir donde esta Y sea máxima. El máximo valor de Y positivo solemos llamarle C1 y el máximo valor de Y negativo solemos llamarle C2. Es que la relación entre momento de inercia y esa distancia máxima a la fibra extrema en compresión o de tensión se le conoce como módulo de sección, que es otra propiedad de la sección transversal. ¿Qué unidades tiene el módulo de sección? Si el momento de inercia tiene unidades de longitud a la cuarta, el módulo de sección tiene unidades de, perdón, la distancia Y tiene unidades de longitud, el módulo de sección tiene unidades de longitud activa. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Profesor, Sí. voy a volver a la parte de cuando llega el primer momento de inercia. Al momento de inercia. Aquí. Al primer momento de allá. Al primer momento de inercia. Aquí. No comprendí cómo llegó a la razonamiento del eje neutro que está localizado en el centro de inercia. Para que el primer momento de área sea igual a cero, recuerda que esta distancia está medida desde el eje neutro. Para que el primer momento de área sea igual a cero, él debe estar ubicado en tal forma de que este primer momento de área queda igual a cero. O sea que si yo tomo el primer momento de área al eje neutro debe ser igual a cero. ¿Okay? Y el eje neutro coincide entonces con el centroide. ¿Okay? Recuerda que el centroide es el punto donde se balancean las áreas por encima y por debajo de él. ¿Okay? Bien, así como hemos hecho sumatoria de fuerzas en X, hemos hecho sumatoria de momento, también podemos hacer sumatorias de fuerzas verticales, que sería otra ecuación de equilibrio, y ella va a estar relacionada con la fuerza cortante. La fuerza cortante que es completamente vertical. La fuerza cortante produce esfuerzos cortantes. Así como el momento flector produce esfuerzos normales, la fuerza cortante produce esfuerzos cortantes. Este estado de esfuerzo nosotros lo vamos a ver en la viga en flexión que vamos a probar el lunes y martes, que se conoce como cortante puro. Al otro grupo les puse a dibujar el diagrama del círculo de Moore de esta condición. A ustedes no se los voy a poner porque ya sé cuál va a ser el resultado. Pero es importante que usted pueda dibujar el círculo de Moore de este estado de esfuerzo y de cualquier estado de esfuerzo. Lo estoy mandando a repasar. El concepto del círculo de Moore, que es muy útil para los estados de esfuerzo y la transformación del esfuerzo. Entonces, si ahora nosotros tomamos nuestra viga nuevamente, tomamos un elemento diferencial de longitud, en la cara izquierda vamos a tener un momento y un cortante. En la cara derecha, ese cortante se va a ver incrementado. Si me desplazo un delta X, va a haber una modificación en la fuerza cortante.
Y si me desplazo un delta X, también va a haber una modificación en el momento, un momento más un incremento en el momento. Estos momentos, en la cara izquierda y en la cara derecha, van a producir una distribución de esfuerzos, que le hemos llamado sigma 1 y sigma 2. Producto de el momento en la cara izquierda y el momento en la cara derecha, que es un momento, un m más un delta X. Si nosotros ahora cortamos, tomamos una sección en el sentido longitudinal y hacemos un diagrama de cuerpo libre de esa sección, veríamos lo que tenemos en el diagrama de la izquierda. Si cortamos a una distancia y, un elemento diferencial, voy a tener mi distribución de esfuerzos normales en la cara izquierda y en la cara derecha. Y hago sumatoria de fuerzas ahora horizontal, me voy a encontrar con una ecuación de equilibrio nuevamente. Eso quiere decir que a pesar de que el cortante es vertical, para que el sistema esté en equilibrio va a aparecer un cortante horizontal o longitudinal. Es lo que yo le llamo en ingeniería un parásito. ¿Por qué un parásito? Porque yo lo que quiero es equilibrar una fuerza vertical. Pero para que haya equilibrio, esa fuerza vertical me produce una componente horizontal que se equilibra con ella misma o con los demás esfuerzos para que el sistema esté en equilibrio. Pero yo lo que necesito es resistir una carga vertical, como la fuerza que nosotros aplicamos con nuestro peso. Pero aparecen los parásitos con los que tengo que lidiar. Un esfuerzo cortante longitudinal. Aquí puedo hacer sumatoria de fuerzas horizontales, tomando la resultante de estos esfuerzos y transformándolos a fuerzas. Y haciendo lo mismo con la componente de esfuerzos cortantes. Estos son los esfuerzos en la cara izquierda normales por el área. Estos son los esfuerzos en la cara derecha por el área. Y esto sería la fuerza cortante horizontal. Recuerden que yo puedo hacer sumatoria de fuerzas, no sumatoria de esfuerzos en la ecuación de equilibrio. Por eso transformamos los esfuerzos a fuerza. La resultante de esta fuerza, que sería el esfuerzo cortante por el área. Y el área sería dx por b, que es la componente en el otro sentido. Como si aquí abajo hubiera un rectángulo. Un rectángulo cuyas dimensiones son dx por b. B. Esta es la otra vista. ¿Okay? La vista transversal. ¿Se comprende, no? Aquí tengo el sentido longitudinal, aquí tengo el sentido de la sección transversal. Cuidado con esto. Así que esta área que aquí estoy viendo, por un lado es dx y por el otro lado es b. ¿Okay? Entonces la fuerza horizontal aquí es tau b por dx, que es el segundo término que aquí aparece. Cuando reemplazo la ecuación de los esfuerzos normales, que aquí está, la otra, esta. Cuando reemplazo los esfuerzos normales por esa ecuación, en sigma 1 y sigma 2, aquí lo tengo. Sigma 1 es el producto de m, pero sigma 2 es el producto de m más delta r. Esta es la expresión. De aquí, las que van hacia la derecha son positivas, la que va hacia la izquierda es negativa, por eso los signos. Aquí se van a cancelar estos dos términos de aquí. Se me anula este término como uno de ellos y me queda un dm por dy por da entre el momento de inercia y me queda un tau b por dm. Uno está con signo negativo, lo puedo pasar al otro lado positivo y reacomodar los términos de esta forma. Este dx lo puedo pasar dividiendo, como ando buscando esfuerzos cortantes, despejo el tau de ahí, dx y b pasan dividiendo, dx y b pasan dividiendo. El momento de inercia ya está en el denominador. Y de aquí me queda entonces la integral de y por dA, que aquí está, que es un primer momento de área, y me queda la variación del momento con respecto a x. ¿Se ve? Y esto que tengo aquí, la derivada del momento con respecto a x es el cortante, ¿verdad? Estática, usted lo recuerda. La pendiente del diagrama de momento es el cortante. Y ahí aterrizamos entonces en la ecuación que utilizamos para los esfuerzos cortantes. Un buen Q entre I por
siendo Q el primer momento de área. La variación de Q nos va a indicar cómo varían los esfuerzos cortantes, porque el cortante, la fuerza cortante es constante, el momento de inercia también, y el ancho de la viga si es rectangular es constante, pero Q es variable. Para comprender la variación de Q, yo puedo tomar aquí una distancia Y1, una sección, y el primer momento de área de esa sección sería, con respecto al eje neutro, sería el producto del área por su distancia al eje neutro. Ahora, esa distancia, aquí la tenemos, sería este brazo de aquí. El área sombreada sería B por esta distancia que es H medios menos Y1, ¿cierto? Esto de aquí es H medios menos Y1. ¿Y este brazo cómo lo calculo? Y1 más más la mitad de H medios menos Y1. ¿Sí o no? Sí, está bien, pero realmente esta distancia roja es el promedio entre Y1 y H medio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro, es el promedio entre Y1 y H medio. Camino largo o camino corto. ¿Verdad? Entonces, el valor de Q va a ser el área B por esta distancia que es H medios menos Y1, este es el área, y el brazo es el promedio entre Y1 y H medios. Productos notables, factorización, álgebra de secundaria. ¿Qué tenemos aquí? Esto es una diferencia, una suma por diferencia, ¿sí o no? Suma por diferencia es igual a una diferencia de cuadrados. ¿Verdad? Suma por diferencia es una diferencia de cuadrado. El cuadrado de H medio es H cuadrado sobre 4 y el cuadrado de Y1 es Y1 cuadrado. Diferencia de cuadrado. Entonces esta es una variación parabólica de A a Y. Esto quiere decir que cuando Y1 es igual a H medios, Q es igual a 0, ¿sí o no? Y cuando Y1 es igual a menos H medios, también es 0. Entonces Q va de 0 a 0, pero es máximo cuando Y1 es 0. Es decir, que en el eje neutro se producen los esfuerzos cortantes máximos. Y la distribución es parabólica. La distribución es parabólica. Profe, Sí. el cortante máximo se produce, o sea, el cortante máximo se produce en el eje neutro. El esfuerzo cortante máximo, su ubicación es en el eje neutro de la sección. A diferencia de los esfuerzos normales, donde los esfuerzos normales son 0 en el eje neutro y máximos en los extremos. La distribución, si la dibujo aquí al lado, en este lado, de los esfuerzos cortantes, es así. Esa es la distribución de los esfuerzos cortantes y el tau máximo se produce en el eje neutro. Donde tengo esfuerzos cortantes máximos, ahí tengo esfuerzos normales 0. Donde tengo esfuerzos normales máximos, ahí tengo esfuerzos cortantes 0. Mira qué maravilla de estructura. En cualquier punto intermedio yo voy a tener de los dos. ¿Verdad? Bien, no me va a quedar tiempo para dibujar el problema que le iba a dejar de repaso, pero en el video de la clase del otro grupo te va a haber un problema dibujado en el tablero para que lo haga y lo traiga resuelto en la otra clase que lo vamos a discutir. ¿Ok? Esa es la ventaja de tener las clases grabadas. Bien, ¿alguna pregunta antes de ir?
Profesor, cuando hizo, Ese cortante. Momento, acá. cuando hizo la transformación de fuerza, la transformación de paso de fuerza, ¿cómo transformó eso de cortante? Igual. Si trabajamos aquí con el esfuerzo cortante, el esfuerzo cortante es fuerza entre áreas. Pero ahí el área era dx por el ancho de la viga. Entonces eso lo multipliqué por el tau y tengo entonces la fuerza horizontal. La fuerza horizontal. Tau por B por D. ¿Ok? Profe, Sí. el esfuerzo cortante, eso también aplica, o sea, el cortante máximo que usted va a aplicar en base a la vía hexagonal, o sea, a alguna sección hexagonal. Sí. La demostración que hicimos con un ancho constante B es para una viga rectangular. Ok. La del ejemplo que ustedes tienen que resolver, que van a ver en el video de la clase del otro grupo, tiene una viga T. Es decir, que el ancho es variable. Para que sea más interesante. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de irnos? Bueno, nos vemos entonces en la clase del día martes.